Bienvenido a un episodio más de Fertilidad en Punto, un espacio donde hablamos de medicina reproductiva y de genética. En el día de hoy vamos a hablar con dos jóvenes emprendedores que llegan a la medicina reproductiva para ser gestores de clínicas de reproducción. Hay uno que ustedes lo conocen porque ha sido mi coanfitrión, el señor Lucas Montes de Oca, y hay otro invitado en el día de hoy que nos hace el honor de venir, el señor Ramón López. Bienvenidos. Gracias a ti, Víctor. El honor es mío de poder participar en este podcast con ustedes. Qué bueno. Y gracias por tenerme aquí de nuevo, que me tenían exiliado del... No te teníamos exiliado, tú te sacaste. Te exiliaste. Yo me autoexilié. Autoexilió. Sí. Yo quisiera saber a ambos cómo llegan ustedes, cuál es su profesión de origen para llegar, desembarcar en el mundo de la medicina reproductiva. ¿Quieres empezar? ¿Empieza tú o empiezo yo? Empieza tú, con lo mío más largo. Bueno, entonces, yo soy licenciado en Administración de Empresas. Yo soy egresado de Barnum Management School. Yo realmente siempre tuve más un background, ¿verdad? Una trayectoria más de la parte financiera, o sea, ya tanto en la universidad como en las pasantías que yo hice. O sea, hice una pasantía en la Superintendencia de Banco, luego fui empleado en Banco Ademi, en la parte de tesorería, y yo siempre fui más, digamos, por la parte de la gestión financiera de los negocios. Yo llego a la parte de la medicina reproductiva, obviamente por la clínica, por Profer, que es el negocio familiar, o sea, un negocio familiar en el cual fundaron tú y mi mamá, que la han visto aquí. Y nada, yo cuando me integro a la parte de o sea, como que me dicen que si fuera algo que me interesara, que yo asumo el reto de entrar a la clínica, yo entro ya más de la parte de gestión, de la parte administrativa, de la parte de proceso, de la parte financiera, de la parte de operaciones, mercadeo, todo eso, que es la, digamos, tal vez la vertiente que faltaba dentro de la estructura que había ahí en la clínica. O sea, yo llego realmente más por ahí a la parte de la reproducción. Perfecto. ¿Y tú, Ramón? Mira, la historia mía se parece mucho a la tuya, Lucas. Realmente yo soy licenciado en mercadeo. Yo hice una maestría en marketing digital, pero enfocado en turismo en Barcelona. Y realmente la historia mía se remonta un poco más atrás, desde pequeño. Mi abuelo, como bien tú lo conoces, el doctor Julio Álvarez Acosta, fue pionero en el tema de la reproducción asistida aquí en el país, con la unidad de fertilización in vitro ahí en la San Rafael. Y fue también el negocio familiar de él y mi mamá, que trabajó muchos años, Magda, con él en la parte administrativa. Y yo era siempre el muchachito que andaba en el medio, en la clínica, y nací en ese entorno. Pero realmente nunca fue mi interés desde joven, con la carrera universitaria y eso. Yo soy una persona muy curiosa. Yo comencé trabajando, por ejemplo, en bienes raíces. Después entonces me fui a Barcelona a hacer una maestría, regresé, comencé entonces trabajando en temas de discoteca. Pero en ese interín ¿En administración de discoteca? En la parte de promoción y mercadeo de discoteca. Yo trabajé en Oro Night Club en Punta Cana. En ese momento fue la mejor discoteca de este país. Pero en ese interín, en lo que yo me iba y volvía, mi abuelo decide salir y vender la unidad de fertilización in vitro. Y eso fue como un momento de transición de mi familia, de pasar de ser dueño de la clínica a pasar a tener otro rol. Y yo me acuerdo como hoy que yo le dije a mami, ven acá, pero tú eres la que tiene el know-how de la parte administrativa y de gestión de la clínica. En ese momento mi padrastro, Alexis Martínez, era el embriólogo y el clínico de la unidad. Y yo le dije, ven acá, pero ¿por qué no montamos nosotros una clínica? Y yo, la función mía era toda la parte de mercadeo. Me acuerdo yo que yo comencé haciéndole una página web en HTML en ese momento, tirando los códigos por un cursito que hice. Y se alinean, como digo yo, los planetas. Y ahí entonces nace la posibilidad de fundar Fertilama en el 2013. Me acuerdo yo que me le di un aporte a mi mamá y dije, mira, lo que 2013. 2013. Yo le dije, mira, lo que te faltaba,
toma, vamos a esto. El negocio arranca, el negocio sigue en curso con ellos, pero yo no me involucro del todo. Yo sigo en mi mundo de restaurantes, sigo en mi mundo de discoteca. Tú estás hablando en el 2013. 2013. Tú continuaste en el negocio de Sí, la sí, no. Sale Fertilam, se funda Fertilam, pero yo no estaba tan involucrado, por ejemplo, como estoy hoy en día. Para mí el negocio lo manejaban ellos y era un negocio. Yo era simplemente un inversionista en ese momento. Pero ahí nace, luego de varios años, que comienza a mí a llamarme esa atención la parte médica. La parte del negocio como tal, de la infertilidad. A mí siempre me gustó la medicina. Yo tengo una historia muy jocosa de que mi abuelo, así como me inspiró en este tema de la medicina, también fue que me asustó con la parte médica. Porque yo lo veo con ¿cuánto? Yo tenía 7 años, 8 años, yo lo veo en su mecedora con un libro, tirando páginas para la izquierda, y yo le digo, ven acá, papá Juli, ¿qué tú estás haciendo? Oh, mijo, estudiando. Yo, estudiando. A mí me encantaba estudiar. Yo era el tipo más aplicado de todito. El más estudioso. Anda el día. Me encantaba. Yo era el que me comía el libro y lo botaba. Y yo dije, no, pero a mí me gusta la medicina, pero yo no me veo con 70 años tirando páginas para la izquierda todavía estudiando. Hay que leer. Y para mí eso fue un punto de inflexión en mi vida. Yo, jovencito, de 7, 8, 10 años, no me acuerdo cuándo, que yo dije, medicina yo no voy a estudiar. Pero realmente la vida me llevó a que, ok, yo de la medicina no voy a estudiar, pero sí voy a vivir de ella. Ahí entonces nace Fertilam y otro punto de inflexión en mi vida personal en este mundo de la reproducción fue la muerte de mi abuelo. Que yo me acuerdo en la funeraria que yo frente a su féretro le prometí que no solamente yo, sino mi familia teníamos que llenar los zapatos que él dejó como legado en la profesión y en todo. Y yo creo que a partir de ahí, Víctor, fue que yo comencé a enfocarme mucho más y a darle mucho más tiempo de mí a Fertilam como clínica para comenzar a desarrollarla. Ahora que tú hablas de tu abuelo, el doctor Julio Álvarez, yo lo conocí. Incluí también estudié con tu tío, con Julito, Minicuch, del cual soy muy amigo, y también de un tío tuyo ya fallecido, Guillermo, que era el hermano de Magda y de Julito, que así es que le decíamos nosotros, o que le decimos Julito, Sí. Julito Álvarez. Lucas, tú que estás en la gestión, ¿tú te imaginas o tienes alguna idea de cuánto anda el mercado de la reproducción en cuanto a números, a cuántos ciclos realizados por año en la República Dominicana? Bueno, es un número que yo decirte que con exactitud y que son tantos. Si yo digo eso, o sea, yo le estoy hablando mentira a ustedes y le estoy hablando mentira a todo el mundo que está escuchando. Nosotros en la clínica, en Profer, nosotros sí tenemos un estimado, ¿verdad? Que nosotros hacemos en base al tanteo, digamos, en base a que nosotros sabemos más o menos cómo van los peers de nosotros, preguntando, haciendo un levantamiento. Con la industria. Exacto, haciendo un levantamiento con los peers, haciendo un levantamiento con la industria de cuántos medicamentos se está vendiendo, cosas así. Nosotros más o menos tenemos estimado que se están haciendo algunos 1.800 ciclos anual aquí en la República Dominicana y que se pudiera esperar, ejemplo, entre un 8 y un 12, nosotros nos cuadramos en el medio en un 10% de incremento anual. Obviamente eso puede variar, puede ser algo que factores, ¿verdad? Del día a día de la vida de nosotros como ser humano, como hemos ido evolucionando, puede ser que incremente, que sea más de un 10% en un futuro, como pudiese ser que sea menos, pero la tendencia realmente no es esa por el estilo de vida que están adoptando las personas ahora mismo. No, y en Latinoamérica eso es lo que se espera, el crecimiento en lo que se llama la década de oro, que ya no es la década, sino llegar hasta el 30, es un crecimiento de un 10%. En otras regiones, como Estados Unidos, como Europa, el crecimiento es mucho menor, mucho menor. Sí, Hablando... Perdón, que también con ese tema del crecimiento, o sea, digo lo del tema del 10%, o sea, ahora mismo nosotros lo tenemos pautado en que es un 10%. Utilizamos el 10% como número de referencia, pero si nosotros no podemos analizar ya de un punto de vista más analítico y lo hacemos más como
cualitativamente en vez de cuantitativamente en base a la información que tenemos, realmente es un número que se pudiera pensar que pudiese aumentar por el estilo de vida, ejemplo, que está llevando la misma generación mía, yo incluyéndome. O sea, yo tengo, ejemplo, 23 años. A los 23 años, en sociedades anteriores, ya la gente tenía una familia. Hoy en día, a los 23 años, la gente ni siquiera está pensando en Ni tener una... siquiera en comprometerse. O sea, yo tengo 23 años y yo tengo una novia de 4 años y yo no estoy comprometido ni siquiera. Y no, o sea, no me pienso tampoco comprometer de momento. No se lo diga. No lo digas muy alto, yo te iba a decir, Lucas. No lo digas. No, o sea... No, pero es así, es lo que tú dices. Y mira, y ese número, en lo personal, yo entiendo que nosotros como destino, como país y como industria, nosotros podemos superar ese número. Porque ¿Por dónde tú verías el incremento? no es un tanto por dónde. Yo lo que entiendo es que tienen que darse muchos factores antes, que lo podemos controlar nosotros, pero tienen que darse para nosotros poder superar, no a 2.000 casos por año. Oye, yo no veo por qué República Dominicana, siendo el primer país del Caribe en turismo de salud, el número 2 en Latinoamérica y el número 19 en el mundo, teniendo en una isla de 48.000 kilómetros cuadrados 14 laboratorios de fertilidad, nosotros no tengamos más de 5, 6, 7.000 casos al año. Que confírmame, Víctor, pero esos son números cercanos a una sola clínica en un país como México, como Brasil, grande. Mira, O en sí solamente una sola clínica de esos países, quitando el tema de que sí, que son industrias. Por ejemplo, Brasil es una industria y una región sola por la cantidad de personas que tiene, pero también, por lo menos a título personal lo veo, de que, oye, nosotros tenemos geopolítica y geológicamente o geográficamente hablando, una posición mucho más ventajosa que muchos países en la región, que nosotros podemos sacarle mucho provecho a eso. Pero me he dado cuenta que a nivel de industria, a nivel de actores y de asociación, oye, ahora es que nos estamos uniendo. lo que pasa es, Ramón, fíjate una cuestión. Yo vengo de esa generación donde ven a las clínicas, ven a la medicina como algo, si yo cobro, si lo convierto en algo como son ustedes, administradores, gestores, estoy, como te digo, siendo comercial. Y sabemos, como dice el doctor Julio Jacín, que dice, la salud no tiene precio, pero tiene un costo. Y es así. Entonces, porque nosotros los médicos, lamentablemente, somos malos administradores. Y ahí vienen ustedes, la visión desde otro campo para hacer crecer lo que ustedes llaman negocio, que nosotros llamamos medicina. Pero es de esa manera. Sí, no, y es una forma de cómo uno amplía esa atención médica a lo que realmente lo necesitan. Mira, nosotros en Fertilama estamos hablando de 5 o 6 años atrás, nos dimos cuenta de que, oye, nosotros hemos venido durante todo este tiempo hablando de la infertilidad y hemos venido hablando del problema como tal. Y yo dije, bueno, acá, pero que la infertilidad nace de la fertilidad y la fertilidad es algo que ataca al 100% de la persona. Y nosotros comenzamos con miras, y sí, va a sonar comercial, pero sí es un tema de que cómo yo desde la clínica yo puedo aperturar o puedo abrir ese campo de público a quien yo le puedo dar un servicio de tema de fertilidad o de reproducción asistida. Y comienza incluso mucho con la educación. Porque como tú bien dices, por ejemplo, tú tienes 23 años, tú tal vez porque estás en el mundo de una industria, pero tú le puedes preguntar a un amigo mío y a una pareja, oye, ¿tú te has chequeado tu fertilidad? ¿Tú te has hecho un espermatograma? ¿Tú has pensado en eso? No lo hacen. Y 23 años me voy a estar adelantando. Generaciones como la mía de 35, de 34, de 33. Oye, tampoco. Entonces, cuando tú comienzas a educar a nivel ya comercial, a nivel de gestión, a nivel de negocio como tal, tú comienzas a incrementar la demanda de tu tipo de servicio. Sí, no, que, o sea, lo que te iba a decir, o sea, yo puedo aportar lo que sea. Que a cualquiera de mis amigos, yo le pregunto, ejemplo, si siquiera saben lo que es un espermatograma, y probablemente me van a decir, o sea, no tienen ni la menor idea de lo que es, ni para qué sirve, ni nada. Entonces, sí entiendo, o sea, estoy de acuerdo contigo también del punto de vista de la educación, de la concientización, porque así como es un mercado
ejemplo, que yo entendería con mucho potencial, que tal vez, o sea, de crecimiento y en todos los sentidos. También entiendo que es, digamos, un mercado que está bien virgen aquí en el país, en el sentido de que no es solamente que hay tal vez una falta de personas con el know-how operativo, ejemplo, digamos, una falta tal vez de embriólogos, andrólogos o lo que sea, ¿no? ¿Verdad? O sea, a nivel local, sino que también es un mercado que las personas, el público, no necesariamente están muy del todo Familiarizado. familiarizados con eso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahora se me fue como el landing point de lo que iba a decir. Yo creo, Lucas, que, y ahí es mea culpa, nosotros los centros de reproducción, los médicos, no hemos encontrado el lenguaje adecuado de llegar a generaciones como ustedes, de la importancia que juega la edad en los problemas reproductivos. Entonces, cuando yo te digo a ti 23, ya tú estás casado, me dijiste que tienes 35. 36. Tienes un hijo, una hija. Dos. Cuando yo le digo a una persona, vamos a poner de 23 años, que no tienes hijos, que piensa dentro de poco comprometerse. No lo meta al medio así, pero espérate. Mira, vamos a preservar tus espermatozoides, vamos a preservar tus óvulos. Lo primero que te van a decir, Víctor, tú estás loco. Yo no estoy en eso. Sí. Lo mío es ahora mismo vivir la vida, lo mío es estudiar, prepararme, y no se dan cuenta que el tiempo va pasando. Claro, ¿no? y esa reacción de que, oye, yo no estoy en eso, es como cuando te venden un seguro de vida o una de esas funerarias te quiere vender una tierrita, una cosa. No, yo no estoy en eso, pero oye, es que es lo más seguro que tú tienes. Sí. Y el tema, por ejemplo, de postergar por un tema social, es lo que yo siempre he dicho. Oye, la decisión de tener y formar una familia es del hombre, de la mujer o como pareja. Oye, no es de la mamá, no es de la tía, no es de la hermana, no es de la sociedad, no es de más nadie. Porque a ti cuando tú tienes o vas a tener un hijo, tienes un hijo, a ti nadie te va a decir, mira, mágicamente llegué con 20 Pampers, 3 fundas de leche. No, es una decisión Y ellos, los niños no llegan como con el pan debajo del brazo. Hay algunos que sí, eso dicen. Y eso es algo que incluso a mí personalmente, a mí me ha pasado. Que tú tienes una niña muy linda, no sé qué. ¿Cuándo tú vas a tener otro? Tú me vas a pagar el colegio. Tú me vas a pagar cosas. Entonces a veces termino yo pasando de pesado. Pero cuando tú comienzas a razonar y decirle, mira, sí, es verdad. No es cuando tu mamá, no cuando la sociedad te diga que tú vas a tener hijos. Es una decisión tuya, muy personal. Ahora bien, es una responsabilidad tuya postergar a tu fertilidad con información. Porque hoy en día, y me imagino que te ha pasado, que tú has tenido pacientes en edades jóvenes, 26, 30 años, por ejemplo, con una falla ovárica prematura, que por un tema de edad dicen, no, tú estás joven, tú estás nítida todavía. Pero realmente, tal vez no. Y yo sé que es muy bajo el porcentaje, pero no es un tema de porcentaje, es un tema de conciencia. Es un tema de tú hacerle conciencia al 100% de la población, a todo el mundo. Pero te digo, el discurso es un discurso que no ha calado, que nosotros no lo hemos encontrado. Y si nos vamos con los hombres, mucho peor todo. Peor. No, y ya volví a acordarme. Ya caíste en el... Sí, ya caí. Me quedé dando... Lucas, tú estás muy joven para que tengas esas lagunas mentales. No, me pasa mucho. Que el mismo tema de la falta de concientización, ejemplo, del mercado, va, entiendo yo, muy de la mano, que me acordé cuando mi papá lo mencionó aquí, del discurso de los doctores, ¿verdad? El mercado de salud en República Dominicana prácticamente pudiera decir hasta hace poco tiempo atrás venía siendo negocios familiares de médico con médico, con médico, con médico, con médico, con médico. Dado por médico, operado por médico, llevado gestionado por médico, gestionado por médico. Mal gestionado por médico. ¿Qué pasa? Al ser un negocio un sector que en mi opinión, ¿no? La que se armó de esa manera, es un negocio es un sector que sí obviamente funcionó porque hay muchas necesidades que son básicas, pero no se optimizó para tú básicamente vender el servicio que tú estás vendiendo, que ley de venta 101, ¿no? ¿Verdad? O sea, tú tienes que
tener una demanda para poder supply la demanda. Entonces, tú nunca vas a tener la demanda si tú nunca haces ese discurso de que la gente sepa que eso es algo que siquiera se tiene que estar preocupando. Exacto. O tú atiendes bien la demanda o tú generas la demanda, porque tú le puedes influir a que haya una demanda. Por eso era el tema de la educación y en la creación de conciencia. Yo no sé si tú te acuerdas que yo te llamé, conversamos el día pasado, yo te pregunté, ven acá, Luca. A partir de, no me acuerdo qué fecha fue, ¿tú has visto un aumento en chequeos? En el caso de las mujeres, que se iban a consulta a simplemente chequearse la fertilidad. Porque eso mismo preguntó la hice y varios sí me dijeron que vieron una reacción. Incluso hablé con un laboratorio y también me dijo lo mismo. Porque al momento de que se comienzan a hacer acciones de educación, de concientización de la salud reproductiva, oye, la cosa comienza a moverse. Nosotros, por ejemplo, eso pasó justamente después de un evento que nosotros hicimos allá en Fertilam con Sara Peña, déjame no decir, bueno, la Peña, sí, porque para que te lo digo el apodo que no es, y hay problema. Oye, fue un evento chulísimo donde fueron más de 100 mujeres. Oye, y el buzz a nivel de redes sociales y el boom que eso generó a nivel de concientización y el sonido que eso, oye, fue importante. Y eso es algo que yo invito, no solamente, lo invito a todos los centros, a que comencemos incluso en conjunto a desarrollar actividades de concientización para el público. Porque lo que pasa es, por ejemplo, en el caso de los médicos, sí hay las sociedades, pero todo tema médico. Pero de cara al público, que es el que a la larga es quien va a solicitar ese servicio, oye, también hay que concientizarlo. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo, no en ese, en uno anterior que nosotros hicimos, en la misma onda, Víctor, nosotros tuvimos, después de la charla, una muchacha de 26 años se paró, pidió el micrófono y se puso a dar gritos, llorando, dándonos las gracias, porque su doctora le dijo que ella nunca iba a poder tener hijos por tener ovario poliquístico. Oye, que también ahí tenemos que educar a la clase médica. Mira, Víctor, cuando yo escuché eso, yo dije, es que aquí hay todavía mucha tela por donde cortar. Muchísima, mucha. Mucha tela, porque ¿cómo puede ser posible que una ginecóloga, oye, voy a tildar de ignorante en este sentido, y corrígeme si estoy mal, una ginecóloga que es la profesión de la salud reproductiva de la mujer, haga ese tipo de comentarios? Que ¿cómo puede ser posible? No, cuando tienes ovario poliquístico, ya por eso tú no vas a tener muchachos. Pero te digo, el conocimiento no es solamente a la clase no médica, sino también a la clase médica. Sí, Hay muchas personas que no tienen la capacidad para lidiar con problemas tan fáciles y tan simples como es un ovario poliquístico. A mí me gustaría hablar o preguntarle la opinión de cada uno de ustedes, que son dos personas jóvenes, de qué ustedes ven del inicio de la jornada del paciente en las redes sociales. ¿Qué importancia tienen las redes sociales para educar y para atraer pacientes? Mira, para mí es el punto de inicio de, como tú dices, de la jornada. Realmente, cada uno de los centros debe de esforzarse de tener realmente contenido de calidad que eduque. Y eso es realmente el primer inicio del paciente, al momento de decidir por un médico o por un centro. En mi opinión personal, realmente no debería ser solamente esa fuente de toma de decisiones, porque realmente si tú tienes un buen community manager o tú tienes una buena redacción de contenido en esa fase inicial, el paciente va a entender que tú eres mejor que otro. Y no necesariamente. No necesariamente, es una forma de captar, de tú llevar Es lo idóneo. pero te voy a decir una cosa. Lo que capta paciente es resultado. Si tú eres una persona que tienes 1000 betas positivas, por decirte, pero tú no tienes embarazo realmente, la gente va a llegar a tu sala de espera, pero la gente se te va a ir. No, y ese boca a boca después te va a terminar dañando. Boca a boca, claro que te va a dañar. ¿Y tú qué piensas de las redes sociales? No, yo pienso, o sea, muy de la mano con lo que estaba mencionando Ramón. O sea, sí, eso te da el tema del contenido. Básicamente te agarra un pool de personas, ¿verdad? Que van a ver, van a consumir lo que tú estás subiendo.
pero ya el tema de las redes sociales tan como... comerciales, como se le dice, o sea, porque mucha gente piensa en redes sociales, o sea, como comercial. La gente piensa en redes sociales y probablemente lo que piensa en la cabeza es Instagram, Twitter, Facebook, todo eso. Pero eso, todas esas vías para compartir contenido, en mi opinión, ¿no? ¿Verdad? Te dan un pool de personas inicial. Pero ya el tema que tú hagas en tu back office con la captación de esos clientes es lo que realmente, en mi opinión, te da resultados. Porque es lo que nosotros al menos hemos visto este año, ejemplo, con el trabajo que hemos venido haciendo allá en la clínica. Nosotros tal vez tenemos la misma cantidad, ponte tú, de likes y views por post, por ponerte un ejemplo. Pero eso es una métrica muy... que es como un... muy romántica. Exacto. Es como, como maquillaje, ¿entiendes? Como que yo puedo comprar likes, yo puedo comprar seguidores, ¿entiendes? O sea, eso no... No, y mira, y yo que vengo también del mundo de agencia de marketing, yo siempre le decía a mi cliente, si tú me estás contratando a mí porque te suba 10 posts a la semana, al mes, 15, 20 posts, y tú quieras tener, no, que mi contenido nada más tiene 5 likes, pues yo no soy la persona idónea para ti. Porque yo lo que ando buscando es la rentabilidad y la conversión de eso. Y ahí es que yo entiendo que también muchas clínicas se pierden en esa ecuación. Sí te generan mucho video bonito, sí te generan mucho contenido de inicio visual, pero ese seguimiento posterior, hay mucha tela también donde cortar. Un seguimiento correcto, lo que se llama el lead nurture o ese seguimiento de nutrición con información valiosa al paciente, es lo que durante ese customer journey o ese patient journey, esa jornada del paciente, tú comienzas a convertir ese ruido en redes sociales, tú terminas convirtiéndolo en embarazo al final. Primero en paciente, es decir, el índice de conversión y luego... Sí, si no vamos a usuario, paciente de primera cita, paciente que te paga un procedimiento, un paciente positivo a un paciente realmente, que es la meta de todo centro, debe de ser la meta de todo centro, de tener un bebé en casa, que también el sueño a la larga, realmente por la cual una paciente entra por la puerta de Profer, entra por la puerta de Fertilam, no es para tú tener una beta positiva. No. Que yo tengo una beta HCG en 500 y pico. Qué bueno. Eso es un primer paso, pero lo que ella quiere... El deseo a la larga es que el hombre tenga que pararse a las 3 de la mañana a cambiar el pañal al muchacho. Sí. Es eso, ese sentimiento es lo que realmente... Ya vi que tú cambiaste mucho pañal. Llevo 2. Llevo 2 y la fábrica, según entiendo, sigue abierta. Ok. Entonces sí, como que ahí es que yo veo la importancia digamos, de las redes sociales. La importancia no está en la estética, ¿no? En el aesthetic, como tú dirías, como que de foto bonita, content bonito, un perfil, homogéneo, muchos likes. Es el seguimiento realmente, porque yo puedo agarrar también, para ponerte un ejemplo, y decirle subí algo al Instagram de Profer y escribirle a todos los amigos míos que le pongan fire emoji duro, y yo voy a tener mucho interacciones, mucho tráfico, pero yo no voy a tener gente sentada ahí. Exacto. La gente sentada en mi sala de espera viene de que yo de alguna manera pueda traccionar esas vistas, ¿no? Y darle un seguimiento, que yo pueda tener un inbox, que ellos me hagan una pregunta, que yo pueda contactarlo, que yo pueda escribirle, que yo le pueda decir, que yo le pueda ayudar con algo, que le pueda responder una pregunta. O sea, nosotros en Profer, nosotros respondemos un sinnúmero de preguntas de que yo le pudiera decir a la gente, ven a consulta, ¿entiendes? Pero también esa no es la idea, porque yo no te voy a cobrar una consulta si tú tienes una pregunta básica. Yo lo que quiero es, como que quiero es responder a la gente para realmente ellos se eduquen, para que ellos realmente vean que nosotros estamos aquí, para ayudarlo en ese camino, ¿entiendes? No di que para que ellos vengan aquí a tener una consulta de primera vez. Mira, y nosotros en Fertilam nos pasó exactamente lo mismo y realmente por eso nace este tipo de espacio. Nosotros llegamos a un punto que dijimos, espérate, aquí hay un vacío de cara al paciente, de educarlo y concientizarlo en información valiosa, y ahí es que nace, hablemos de fertilidad, como el primer podcast de fertilidad aquí en República Dominicana, y a mí me llena de orgullo y alegría el hecho de yo saber que hoy en día no solamente hablemos de fertilidad, hoy en día hay 5, si no me equivoco. Sí. Hablemos de fertilidad, me acuerdo yo que después salió el de Red Fertility, creo que es en La Vega. En La Vega.
Después salieron ustedes, después entonces salió, creo que Rabasa sacó uno y creo que vi que Violeta también. Pero Violeta no sé. creo que lo vi, sí, creo que lo vi. Y realmente entiendo que es el camino correcto, que tiene que comenzar la parte médica en general a empoderarse con la comunicación y empoderarse con la parte de comunicación con el paciente, que no nada más sea. Y incluso también tratar de bajarle a los términos y que sea muy cercano para que la gente realmente Para que la entienda. gente entienda. Sí, lo que hacíamos en la primera temporada, cuando Lucas todavía no tenía tantas actividades, que Lucas era el que venía y se sentaba aquí Yo me y acuerdo. aterrizaba las cosas. No, y que él te hacía la pregunta Claro, muy llana. muy llana, porque a veces yo me siento aquí con Miguel Córdoba o con cualquier otro compañero, colega, y comenzamos a hablar de que no, de la punción, de la estimulación y cuántos ovocitos, para ponerte algo, y uno se va olvidando de que el que está detrás de las cámaras no está entendiendo nada de lo que uno está. Yo me acuerdo uno de los episodios que nosotros hicimos que fue Mito y Realidades. Yo me acuerdo que el corte y el contenido que se sacó de ese post, de ese episodio, que más interacciones tuvo fue el tema de la botella. De la botella. Aquí yo creo que o sea, eso fue una pregunta aquí también. Que si la botella funciona. Sí. O sea, no funciona. Me acuerdo yo como hoy que Ernesto estaba comentando, no, porque vi una paciente a mi consultorio, yo no me acuerdo con qué elevado y que lo estaba tratando, creo que era con metformina y como que le estaba regulando el ciclo. Oye, yo no me acuerdo. Pero él dice, entonces la paciente queda embarazada y la paciente llega y le dice, ay doctor, estoy embarazada. Fue que me bebí una botella por ahí, dice Ernesto. Ay, mi madre, ¿cómo que una botella? No, Entonces, eso es otra cosa, que también fuera en la calle hay mucha desinformación. Sí, por eso mucha desinformación. Este tipo de espacio Correcto. ha venido a llenar un vacío. No, y a limpiar lo que hay. Mira, otra cosa que para mí es sumamente importante, y con eso conecto con la primera pregunta que tú le hiciste a Lucas, de qué cantidad de centros hay, de cantidad de ciclos hace en República Dominicana. En ese Customer Journey hay la data es muy importante para el tema de la conversión del mismo paciente. Porque sí, yo puedo tener muchos videos bonitos, yo puedo ser el mejor influencer del tema de reproducción asistida aquí en República Dominicana. Pero si yo no tengo resultados, ¿cómo realmente yo convierto? Entonces, ahí es que yo, y te lo he comentado varias veces, ahí es que yo hago un llamado de verdad no a la sociedad clínica a nivel de reproducción asistida en general, pero a los dueños de centro. Oye, yo no hago absolutamente nada sabiendo que tú haces 400 ciclos al mes y tú sabiendo que yo hago 100 ciclos al mes. Tú como dueño de negocio, ¿qué te suma a ti? ¿O qué te resta? O a mí el hecho de que yo doy esa data, ¿qué me resta a mí? Para mí hay una frase que a mí me encanta, que es la unión de la fuerza. Y si yo sé qué porcentaje tú tienes, qué porcentaje yo tengo, qué porcentaje tú tienes, oye, esa data a mí me funciona para yo decir, ven acá, pero Víctor está haciendo algo que yo tal vez no estoy haciendo. Y yo puedo elevar mi estándar. Ah, pero es que Lucas está haciendo una técnica y está utilizando algo que me dijo, déjame yo también implementar. ¿Quiénes son los que se benefician? ¿El paciente? ¿Y quién es que se beneficia? Nosotros mismos como sector. Entonces, en ese punto digo yo, ven acá, pero si toditos nosotros los dueños de centro nos organizamos y decimos, ok, vamos a compartir data de esa índole. ¿Para qué? No para competir entre nosotros, para ver quién es que jala más pacientes. No, ahí la competencia va a ver en quién se comercializa mejor, quién hace un Customer Journey mejor, quién, por los recursos que tiene, puede tener tal vez mejores instalaciones, mejores resultados. Pero con una data mínima que nosotros no compartimos, nosotros podemos comenzar a competir con otros países. ¿Cuánta gente ustedes no han conocido que se van para Colombia a hacerse un tratamiento o a preservar la fertilidad? No, varios. Y terminan, oye, yo he tenido personas cercanas a mí que a mí me llaman para cotizar y terminan yendo para Colombia y una gente me llamó que va a tener que volver para atrás porque no pasó. Y eso no es uno, nada más, yo he oído varios. Sí, por eso es que entonces, yo planteo. cuando nosotros como sector y como industria podamos unir fuerzas reales, y no simplemente de cara a cámara y de cara a sonido, real y con acciones puntuales y reales, oye, nosotros podemos salir a competir con otros mercados. Porque
En eso de la competencia, y yo hablo mucho del registro latinoamericano y de la red latinoamericana, porque es un elemento donde le permite a los pacientes, a los usuarios, saber verdaderamente lo que se está haciendo no te puedo decir en cada centro, pero en cada país. Y son números reales, ahí no hay tutía. Inclusive en el día de hoy estábamos revisando porque hubo una ligera caída en varios países de Latinoamérica en cuanto a las tasas de parto, porque estamos midiendo es parto por transferencia realizada, que es una forma de tú saber verdaderamente lo que cada técnica te está ofreciendo como resultado final. Pero eso es una forma de uno poder, como te digo, ampliar el mercado. ¿Y ahora qué está pasando con Colombia? En Colombia se están haciendo muchos tratamientos de subrogación. Y ahí es que están mirando muchas personas, sobre todo parejas LGBT, porque han tenido un boom en ese sentido. Tú sabes que esta sociedad es quiere ser muy derecha y quiere ser muy, muy política. Pero a mí me encantaría que el vientre subrogado aquí pueda llegar a ser algo regulado. A nivel general, la reproducción asistida a nivel general, para nosotros poder salir a comercializar fuera un destino de turismo de fertilidad donde el vientre subrogado esté permitido, donde realmente haya un control con el mismo tema de las donaciones. ¿Por qué? Porque realmente nosotros terminamos siendo un país para el externo importante. Hay factores externos que nos comienzan a afectar. Por ejemplo, ahora mismo Estados Unidos y Donald Trump quiere que la fertilización in vitro baje muchísimo de precio. ¿Qué tú crees que va a pasar con países como nosotros? Que no tenemos una organización, no tenemos una regulación como tal. Oye, si ya los de aquí se están yendo para Colombia por precio, porque terminan yéndose por precio. También. Oye, los de allá no van a venir para acá. O en Europa, en vez de venir a República Dominicana o ir a Colombia, va a decir, pero si a mí me sale $1,000 o $2,000 más barato, más caro, irme a Estados Unidos, yo prefiero irme a Estados Unidos. Entonces, por eso es que es tan importante el hecho de que nosotros como industria nos terminemos de unir de verdad y que comencemos a buscar regulaciones, comencemos a buscar apoyo incluso a nivel estatal. Yo no sé si tú lo has visto, Luca, el dato del turismo de fertilidad a nivel mundial. Es impresionante. Es una industria que movió $1.2 billones el año pasado. Sí. Personas que movieron de un país a otro en búsqueda de tratamiento de fertilidad. Tiene un crecimiento sostenido aproximado de un 25, un 30% anual. Estamos hablando de $6.2 billones en el 2030. Sí. Oye, y yo digo, ven acá, ¿y por qué República Dominicana no está encaminado o haciendo lo que tiene que hacer para nosotros también ser parte de ese pastel? Como te dije, nosotros somos el primer país en el Caribe en turismo médico. Somos número 2 de Latinoamérica y número 19 en el mundo. Nosotros poco a poco le estamos quitando a Panamá el hub logístico del Caribe y de Latinoamérica. Ahora, por ejemplo, en Punta Cana te llegan un sinnúmero de viajes de Europa. Aquí en Santo Domingo con Arayet se están comenzando a abrir un sinnúmero de destinos que antes no se tenían. En Estados Unidos con cielos abiertos. Oye, a la larga, el panorama para la República Dominicana está poniéndose a favor de nosotros. Y es, como tú dices, es una industria que va creciendo todos los días. Y no porque quitando de ese 1 de cada 6 personas que van a tener problemas de fertilidad en su edad reproductiva. Es un tema de postergación de la fertilidad. Aquí voy a tocar temas sensibles, es un tema de cambios de sexo, de reemplazo hormonales. Me acuerdo como hoy jugando pádel con un amigo mío que me dice, no, que ya yo vengo con el segundo en camino, el segundo bebé, y que me voy a hacer una vasectomía con 32 años. Y una vasectomía con 32 años. Muy joven. Y yo, pero espera. ¿A tu urólogo no te dijo de congelar? No. No le dicen, pero te voy a decir una cosa. Y yo digo, los oncólogos. No, si tocamos ese tema, si tocamos persona a una quimio, a una radio, y no nosotros hemos tenido pacientes. No le hablan. Nosotros hemos tenido pacientes así. Claro, en todos los centros. Y yo le digo al amigo mío, pero espérate, tú con 32 años, no, que esa es la mujer de mi vida. Y yo, bueno, si atenta mujer de tu vida es, yo he tenido muchos pacientes
que pensaron como Que han tenido el amor de tu vida. se divorcian a los 40 años y se consiguen una muchacha de 30 o de 25 años, pero el hombre tiene 10 años ya con una vasectomía o 15 años con una vasectomía. Ah, que no puede tener hijos. Pero ¿por qué tú no congelaste? Es que no lo orienta. No hay orientación en el tema. No lo orienta. Y tú tocas el tema oncológico. Sí. Ahí es peor. Peor, claro. Porque ahí entonces toma el tema de seguro, que es algo que yo siempre he peleado y he tocado porque también yo soy muy curioso y soy muy metiéndome en muchas cosas. Yo soy agente de seguro de una aseguradora aquí del país. Entré por un ingreso adicional, pero también entré con la mentalidad de conocer la industria, porque yo sé que a la larga es una industria que a mí me interesa para la clínica. Y yo comenzaba a decirle, ok, ven acá. Un espermatograma en un laboratorio tú me lo cubres, pero el Fertilab no. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es la misma vaina. Una consulta ginecológica, tú me la cubres, ¿verdad? Pero si ese mismo ginecólogo te va a hablar de fertilidad, o por mano el DH en la receta dice fertilidad, tú no me la cubres. Una enfermedad catastrófica como el cáncer, yo tengo un gasto médico mayor para yo sanarme de esa enfermedad. Pero tú no me permites utilizar ese gasto médico mayor para yo preservar mi fertilidad. Oye, yo no la estoy preservando porque yo no quiero tener hijos ahora mismo. Yo la estoy preservando por un tema catastrófico. Que tengo en la vida. Entonces, ni así. Entonces, ese siempre ha sido mi discurso. Oye, yo he ido al Consejo Nacional de la Seguridad Social, he tocado puertas de aseguradora, he tocado puertas incluso de legisladores, presentándole un proyecto de ley que busque la inclusión de la preservación de la fertilidad en caso oncológico. Oye, no se la preserve a una muchacha que no quiera tener hijos porque no quiere. No. Ahora, una muchacha que con 27, 28, 30 años le detectan un cáncer de mama, que hoy en día es mucho más común que antes, y hoy la tecnología, hay una tasa de supervivencia mucho más grande. Oye, apóyala. Y eso es una mujer. Es un hombre también. Hay un sinnúmero de temas que uno puede Entonces, cuando tú te pones a ver, analizar. y retomando un poco el tema del turismo de fertilidad, de ese 1.2 billones, ¿quién tiene el porcentaje más grande a nivel mundial? Turquía. ¿Y por qué? Turquía tiene un 43% de ese pastel porque el Estado entendió que cada paciente o cada turista que viene a eso gasta entre 10 y 12 veces más que un turista normal. Entonces, ¿qué hizo Turquía? Turquía comenzó A subsidiar. a subsidiar y a dar facilidades impositivas, creo que también, por cada turista de fertilidad que atendía en una clínica privada. Sí, que también ahí está el mismo tema de lo que estamos hablando de por qué tal vez mucha gente no se termina haciendo una preservación, no termina haciendo un ciclo porque no tiene ningún tipo de apoyo. Y son procesos realmente costosos, o sea, no... Sí, lamentablemente, y algo que yo dije, por ejemplo, en otro podcast, oye, no es que nosotros los dueños de clínicas de fertilidad queremos que sea costoso. Es que cuesta. Es que cuesta. Oye, cualquier pendejada te cuesta un dinero. Entonces, yo siempre he visto eso como ese gol, esa meta de tratar de que República Dominicana se posicione como un referente en turismo de fertilidad. Pero esa es la meta. Para llegar ahí, tenemos que organizarnos. Hay que trabajar. Primero tenemos que organizarnos como sociedad. Tenemos que compartir data para ver cómo mejorar. Tenemos que buscar certificaciones, por ejemplo, el tema de la Red Lara, que es para mí, y yo creo que te lo comenté, Víctor, un día, que una de mis metas con el proyecto que tengo es convertir a la República Dominicana en el país con el mayor porcentaje de centros acreditados en la Red Lara. Oye, no es porque a mí en Fertilama a mí no me suma directamente que todos los centros están habilitados. Ahora, al conglomerado nos suma, sí. Como industria nos suma, sí. Y nosotros podemos competir y tener un pastel mucho más grande que ahora tenemos que compartir entre nosotros. Es lo que yo le digo a todo el mundo. Fíjate, abrirse los datos al registro latinoamericano es tú decir lo que estás haciendo. ¿Qué pasa? Si tú te pones a ver, en República Dominicana nuestros datos están en amarillo. No porque la información no sea la correcta. No, es que nosotros hemos identificado que hay 14 centros con laboratorio, pero solamente 2 estamos
reportando nuestros casos. Entonces, nosotros, para el registro, no somos Sí, no, porque confiables. no hay una fiabilidad realmente. Ahora, yo quisiera ya, para terminar y ser breve, ¿qué ustedes piensan, como estábamos hablando de las redes sociales, de aquellas, como te digo, mensajes que tú sabes que son engañosos? Final. Aparte de la botella. Aparte de la botella y muchísimas otras cosas, porque, óyeme, quien maneja tasas de embarazo te va a decir que hay cosas que pero ¿y cómo me va a decir algo así? No, y no nada más aquí. Ese tema de la tasa de embarazo, incluso fuera, yo me he dado cuenta. Y eso es algo que yo llamo a los pacientes a tener mucha atención y cuidado con el tema. Hay una clínica en España muy famosa que ella promueve un 98% de positividad. Yo, coño, 98%. Vete, yo le digo a la pareja, vete para allá. No. Vete, porque- Suelta todo. espérate. Suelta. 98%. Y yo, no, Imposible. pero espérate. Cuando yo leo la letra chiquita, este 98% representa el total de casos positivos luego de 5 transferencias de embriones. Y yo, ok. Hay que leer Es la que película completa. después de tú tener, y ojo, por lo menos tal vez puede ser un dato real, es un dato real que tenga un 98% de probabilidad, pero luego de 5 intentos. Que Ahora, también es aplicable en España, ejemplo, que es un mercado que está mucho más Mucho avanzado más que desarrollado, nosotros, claro. mucho más desarrollado, que tienen facilidades mucho más que nosotros. O sea, para nosotros aquí hacerle 5 transferencias a un paciente, o sea, muchos pacientes No, y que tal vez llegue, oye, terminan llegando. Tal vez no tenemos que llegar a las 5. Por eso también es que se hacen, por ejemplo, el tema de los paquetes de varias transferencias. Sí, pero ¿Qué se hace? 3 transferencias, pero el costo es tal vez el doble. ¿Cuál es la misión de nosotros los centros? Está de embarazar. Oye, tratar de hacer lo mejor posible, hacer la mayor cantidad de estudios, elegir el mejor óvulo con inteligencia artificial, elegir la mejor calidad espermática. Oye, y tratar de tener ese endometrio, mira, como una mansión esperando ese embrión. Para que de la primera se quede. Claro, claro. Pero realmente, mira, tiene que ser muy sincero a nivel de redes sociales y tiene que ser muy real. Porque a la larga, el show y el aparataje se termina viendo. Claro que sí. Y da información. Hermano, si usted hizo un curso online de 3 meses, no diga que usted hace fertilidad. Que eso es otra cosa que yo me he dado cuenta. No, hay muchísimas cosas que se dan en la República Dominicana, pero si comenzamos a hablar de todo eso, Duramos a 3 hacer otro horas. episodio. ya Entonces, para terminar, Para terminar ahí para responderte la pregunta. O sea, al final, en todo, o sea, no es nada más en la fertilidad, en todos los sitios hay publicidad que es mentira, ¿me entiendes? O sea, Engañosa. hay publicidad que es engañosa, hay publicidad que es tratando de venderte una cosa, pero que no es así. La diferencia está en que si yo, ejemplo, salgo a vender una Coca-Cola y digo que eso es que te va a quitar la tos, todo el mundo conoce la Coca-Cola de arriba y para abajo. Y te van a decir como que viejo, tú en verdad, como dirían la gente, mira, la está montando el hombre, ¿verdad? La está montando. La está montando. Ahora, con la fertilidad no es así. Entonces, la gente no sabe, pero a la larga, como menciona Ramón, como mencionas tú, la reputación de esa persona no, o sea, no va a ser fructífera, ¿entiendes? No va a crecer a lo largo del tiempo, no va a ser lo que se va a mantener a lo largo del tiempo, porque la gente le va a salir corriendo cuando se den cuenta que de verdad... el boca a boca Y después termina un boca a boca negativo. diciendo, oye, no, que eso es mentira. Señores, yo creo que si seguimos hablando, vamos a hacer otro episodio, porque hay un sinnúmero de temas. Yo quería tocar el tema de ese nuevo emprendimiento que tú tienes, pero quiero que sea bien breve, porque ya no hemos pasado del tiempo que tenemos. Vamos a hacer como dicen los gringos, el elevator speech. Mira, yo no soy médico de profesión. No, ya lo sabemos. Ahora me voy con cualquier ginecólogo discutiendo este tema. Yo tomé la decisión a principio de año, viendo todo este panorama, viendo un tema de una falta de unión, una falta y un potencial tan grande en la industria como tal,
de desarrollar The IVF Group. Y es un proyecto que lo que busca es, primero, pues, posicionar a República Dominicana como un destino de turismo de fertilidad, educar a todos en temas de reproducción, por lo menos en la parte más básica de cara al paciente y al médico, y centralizar a todos los actores de la reproducción asistida en una sola plataforma. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día, ¿cómo tú te enteras de un centro o de un paciente o de un doctor? O por las redes sociales, el que mejor invierte en community manager, el que mejor video hace, pero no necesariamente es el que mejor resultado tiene. O por un relacionado que tuvo algún contacto con un centro, tuvo un caso positivo y te mencionó. O por tu ginecólogo o tu médico de cabecera. Pero esas tres formas, realmente tú no tienes cómo medir el resultado real de ese especialista. Y mucha gente me dice que aquí hay 14 laboratorios, que aquí hay más de 50 médicos que hacen fertilidad. Sí. Entonces de ahí nace IVF.do, que básicamente sería la primera plataforma en República Dominicana donde centralizará a todos los centros y a todos los especialistas en reproducción asistida en República Dominicana, donde tú puedes ver toda la información y puedes ver reseñas de los mismos pacientes. La idea es que cuando una persona quiere información de temas de fertilidad o de conocer cuál es el resultado de un médico, puede entrar en IVF.do y verla. Y por ahí entonces también va el tema de compartir esa data. Oye, para seguir que cada uno de nosotros pueda venderse de manera correcta y no inflar tal vez lo positivo, por ejemplo, y poder ser a partir de ahí un referente y una voz fuera para nosotros comenzar a vender República Dominicana como un destino de turismo de fertilidad. Perfecto. Esa es una única, no es la única rama, también van a salir otras a nivel académico, a nivel financiero, con financiamiento para pacientes, para tratamientos de reproducción asistida y diferentes aristas más que estamos desarrollando y completando. Perfecto, yo creo que ha sido un bonito episodio. Podríamos hacer uno más adelante en el futuro. Gracias, Ramón, por Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Luca, por tu participación y a todos ustedes por su asistencia. Gracias.